La historia de Fofo Márquez es uno de esos casos en los que la realidad supera cualquier ficción, mezclando fama repentina, comportamientos controvertidos, ascenso meteórico, caída brutal y un final que pocas personas podrían imaginar. Durante meses, su nombre circuló como una sombra en el Internet mexicano, alimentando intensos debates sobre poder, la impunidad y hasta dónde puede llegar alguien cuando cree que nada ni nadie lo puede detener. Pero detrás del personaje arrogante, explosivo y provocador que se viralizaba en las redes sociales, había un individuo mucho más complejo. Alguien profundamente marcado por conflictos familiares, inseguridades ocultas, relaciones tóxicas y decisiones que, una a una, lo condujeron al peor desenlace posible. Fofo construyó su propia imagen como alguien por encima de las reglas, apostando por el impacto, la humillación y la falta de límites como forma de entretenimiento. Sus peleas públicas, declaraciones escandalosas y ataques directos a figuras poderosas fueron solo la superficie de un comportamiento que todos veían, pero pocos comprendían. Mientras ganaba seguidores, perdía aliados. Mientras acumulaba fama, creaba enemigos. Y mientras sus millones de visualizaciones crecían, también crecían los riesgos, hasta que todo explotó en el episodio que sellaría su destino. El horrible final de Fofo Márquez no es solo una historia sobre crimen o caída. Es una muestra cruel de cómo la combinación de ego, impunidad y decisiones impulsivas puede destruir una vida entera frente a las cámaras. Hoy, su imagen en la cárcel es un recordatorio sombrío de que Internet crea ídolos, pero cobra caro cada error cometido. Y cuando el escándalo toca la puerta, la caída es siempre más violenta que la subida. Si te gustan las investigaciones profundas, las historias reales sin filtros y las revelaciones que los medios a menudo intentan ocultar, suscríbete ahora mismo al canal y deja tu me gusta. Eso ayuda a YouTube a entender que nuestro contenido merece ser mostrado a más personas y nos permite seguir trayendo historias que nadie más tiene el valor de contar. Quédate hasta el final, porque la última revelación de este video te dejará completamente impactado. Ya vamos al hospital. Ay, no, yo vi cómo te tiró, no manches. Te pateó en el piso. Está loco. Fofo Márquez, nacido como Rodrigo Márquez López, vino al mundo en una familia que parecía tenerlo todo. Dinero, influencia y conexiones capaces de abrir cualquier puerta. Pero lo que pocas personas saben es que, detrás de esa fachada lujosa, existía un ambiente profundamente turbulento, donde peleas familiares, juegos de poder y rivalidades internas moldearon su personalidad desde temprano. El padre, conocido por su temperamento agresivo y por negocios envueltos en controversias silenciosas, era un hombre que confundía autoridad con intimidación. La madre, por otro lado, vivía atrapada en crisis emocionales que iban y venían como tormentas, convirtiendo el hogar en un campo minado. Este escenario creó en Fofo una mezcla explosiva de inseguridad, necesidad de aprobación y una obsesión por destacarse a toda costa. Desde la adolescencia, buscaba atención de cualquier forma. Primero en las escuelas de élite, donde coleccionaba tanto admiradores como enemigos, y luego en las calles, donde comenzó a desarrollar el gusto por poner a prueba los límites. Dentro de casa, era el chico que gritaba para ser visto. Fuera de ella, se transformó en el joven dispuesto a cualquier cosa para sentir que tenía control sobre alguna parte de su propia vida. Sus primeras relaciones estuvieron marcadas por la intensidad y los celos descontrolados. Cada ruptura venía acompañada de peleas públicas, mensajes filtrados y acusaciones que rápidamente se esparcían entre grupos de amigos. Tras bambalinas, personas cercanas relataban que Fofo cargaba con un vacío emocional profundo, un sentimiento constante de que nunca era suficiente, y fue exactamente ese agujero interno el que lo empujó a las redes sociales, donde encontró el escenario perfecto para alimentar un personaje más fuerte, más audaz y más cruel de lo que realmente era. La imagen arrogante, el desdén por las reglas y la necesidad de humillar a quien lo contrariara no nacieron de la noche a la mañana. Fueron construidos ladrillo a ladrillo a partir de traumas, resentimientos y un hogar que confundía amor con dominio. La primera vez que se viralizó, no por talento, sino por causar caos, fue el momento exacto en que todo dentro de él se confirmó. La atención valía más que el respeto y el impacto valía más que la verdad. A partir de ahí, Fofo dejó de ser Rodrigo y pasó a existir solo como el personaje que el mundo veía, aunque eso significara destruir cualquier posibilidad de estabilidad emocional. Él creía que controlaba su propia narrativa, pero, sin percibirlo, estaba escribiendo el primer capítulo de su propia ruina. A medida que Fofo Márquez abandonaba cualquier vestigio de vida común, su entrada definitiva en el mundo digital estuvo marcada por una velocidad inusual, casi aterradora. Descubrió rápidamente que la era de los influencers premiaba la exageración,
y cuanto más audaz fuera el comportamiento, más la gente comentaba, compartía y reaccionaba. Pero lo que pocos percibieron en ese momento es que su fama no creció solo a causa de los escándalos públicos. Gran parte de su expansión ocurrió tras bambalinas, donde alianzas oscuras, acuerdos informales e intercambios de favores con páginas sensacionalistas garantizaban que su nombre nunca saliera del tope de los temas más comentados. Durante estas negociaciones, Fofo mostraba una habilidad sorprendente para manipular personas, ofreciendo información interna, inventando historias e incluso fabricando peleas que jamás sucedieron, todo para mantener su imagen viva en Internet. Al mismo tiempo, sus relaciones se volvían cada vez más turbulentas. Se involucraba frecuentemente con mujeres que describían su comportamiento como impredecible, alternando entre momentos de cariño exagerado y repentinas explosiones de irritación. Algunas reportaron episodios en los que colgaba el teléfono durante discusiones, solo para llamar horas después actuando como si nada hubiera pasado. Otras revelaron que Fofo usaba conversaciones íntimas como arma, amenazando con exponer detalles cada vez que sentía que estaba perdiendo el control. La verdad es que no sabía vivir relaciones reales, solo juegos psicológicos. Su vida nocturna también se convertía en un espectáculo aparte. Fiestas regadas con alcohol, compañías dudosas y episodios de agresividad eran comunes, pero raramente llegaban al público porque Fofo mantenía un círculo de protección formado por personas que lucraban con sus excesos. Este ambiente alimentó aún más su comportamiento impulsivo, pues cada acto extremo generaba más comentarios, más audiencia y más atención. Tenía la sensación de que todo aquello era prueba de éxito, cuando en realidad estaba creando un rastro de personas heridas, puertas cerradas y enemigos silenciosos. Las primeras señales de que algo estaba a punto de colapsar surgieron cuando comenzaron a filtrarse conversaciones comprometedoras que mostraban un lado de Fofo que el público nunca había visto de forma tan explícita: arrogante, violento, descontrolado e incapaz de asumir cualquier responsabilidad. En lugar de retraerse, él insistía en negar, burlarse y transformar cada escándalo en un capítulo más de espectáculo, creyendo que siempre podría darle la vuelta al juego. Tras bambalinas, sin embargo, incluso sus aliados comenzaron a cuestionar si seguir a su lado no sería un suicidio social. Pero Fofo estaba tan atrapado en su propio ego que ignoraba cualquier señal de peligro. Creía que la fama lo hacía intocable, una ilusión que se volvería fatal. Con el tiempo, el comportamiento de Fofo Márquez comenzó a generar un efecto colateral inevitable: la creación de una verdadera red de enemigos, muchos de ellos con suficiente influencia para causar daños reales en su vida. Personas del medio artístico, empresarios que habían sido insultados públicamente, examigos traicionados por conversaciones filtradas e incluso figuras que preferían mantenerse en el anonimato pasaron a observar cada paso de él con una mezcla de asco y deseo de venganza. Internet no olvida, pero Fofo parecía creer que sí. Continuaba atacando, provocando y desafiando individuos que, silenciosamente, acumulaban motivos para derribarlo. Y fue justamente en ese periodo que comenzaron a surgir relatos de amenazas misteriosas, mensajes anónimos enviados durante la madrugada e incluso acontecimientos extraños que él intentaba disfrazar en las redes sociales como cosas de jate. Lo que el público no sabía es que, lejos de las cámaras, Fofo vivía un clima constante de tensión, durmiendo cada vez menos y desconfiando incluso de quienes se acercaban con intenciones supuestamente positivas. Amigos cercanos mencionaron que, en algunos días, aparecía completamente paranoico, afirmando que estaba siendo seguido por coches desconocidos o observado por personas que se escondían detrás de perfiles falsos. Nadie sabía con certeza si estaba exagerando o si realmente había algo más profundo sucediendo, pero la verdad es que la cantidad de conflictos acumulados a lo largo de los años lo hacía todo posible. Ya había expuesto historias de personas poderosas, ofendido a figuras públicas con gran alcance y se había involucrado en situaciones que podrían fácilmente tener consecuencias legales. En algunos casos, incluso físicas. Para empeorar, su presencia en lugares públicos comenzó a traer confrontaciones reales. En restaurantes, discotecas y eventos, era común que alguien se acercara para reclamarle algo, insultar o incluso provocar peleas. Fofo respondía a la altura, creyendo que su postura agresiva lo mantenía superior, cuando en realidad aumentaba aún más la lista de personas dispuestas a destruirlo. No entendía que, cuanto más subía el tono, más lo ponían en el radar como alguien peligroso, irresponsable e imposible de controlar. Incluso antiguos colaboradores comenzaron a distanciarse de él, temiendo represalias del público o del círculo sombrío que se formaba alrededor de sus peleas. Algunos relataban que Fofo guardaba capturas de pantalla de conversaciones de todos, como si necesitara munición para cualquier confrontación futura.
Trataba las relaciones como guerra, y eso hacía imposible crear lazos verdaderos. Lo más chocante, sin embargo, fue cuando surgieron rumores sobre un grupo específico que supuestamente comenzó a organizarse para darle una lección a Fofo. Aunque nunca fue confirmado, esa teoría cobró fuerza después de que ciertas figuras, antes discretas, comenzaran a publicar indirectas en las redes sociales insinuando que la caída de alguien estaba cerca. Mientras tanto, Fofo continuaba posando como intocable, sin idea de que su propia telaraña de conflictos estaba a punto de cerrarse de forma brutal y definitiva. El punto decisivo en la caída de Fofo Márquez no fue solo un momento de impulsividad, fue el resultado de una secuencia de decisiones arriesgadas que él insistía en esconder del público. El incidente que lo cambiaría todo comenzó una noche aparentemente común, en la que Fofo, ya acostumbrado a ignorar límites, decidió confrontar una situación que lo venía persiguiendo desde hacía semanas. Testigos describen que llegó a un lugar privado acompañado de personas que pocos conocían, gente que no aparecía en sus redes, pero que tenía suficiente influencia para borrar rastros o crear versiones convenientes de los acontecimientos. Sin embargo, por primera vez, algo se salió de control. La discusión que comenzó como una más de sus explosiones terminó escalando a una confrontación física inesperada. La víctima, según fuentes cercanas al caso, no era solo alguien aleatorio. Se trataba de una figura que ya venía coleccionando roces con el tras bambalinas, alguien que sabía de información sensible suficiente para desestabilizarlo. Lo que Fofo no imaginaba era que parte del episodio sería registrado por cámaras de seguridad, imágenes que se convertirían en la pieza clave para sellar su destino. Tan pronto como se dio cuenta de que había sido grabado, entró en desesperación. Contactó a personas influyentes, movilizó favores antiguos e intentó, sin éxito, impedir que el material llegara a las autoridades. En paralelo, circulaban rumores de que existían otras grabaciones, hechas por individuos presentes en ese momento que vieron en la situación una oportunidad de derribarlo de una vez. Esas supuestas pruebas, que incluían audios, conversaciones privadas y mensajes comprometedores, comenzaron a ser ofrecidas a periodistas y páginas sensacionalistas. Lo que antes era solo chisme ganó contornos de escándalo nacional. Mientras tanto, Fofo alternaba entre intentos de minimizar lo ocurrido y crisis de furia, culpando a todos a su alrededor por la traición. A partir de ahí, su vida se convirtió en un campo de guerra. Empezó a actuar de forma caótica. Bloqueaba amigos, amenazaba a exparejas, llamaba a conocidos en horarios aleatorios pidiendo información sobre quien estaba tramando contra él. Su círculo social, que ya estaba fragmentado, colapsó totalmente. Personas que antes lo defendían comenzaron a alejarse no por miedo a las autoridades, sino porque finalmente se dieron cuenta de que Fofo había perdido completamente el sentido de la realidad. Él creía que podría revertir el escándalo, que todo se resolvería con una jugada audaz más, sin entender que esta vez el daño era irreversible. Fue en ese momento que los primeros periódicos comenzaron a publicar artículos señalando su involucramiento en comportamientos violentos y abusivos. Las redes estallaron. Influencers con quienes él ya había peleado en el pasado aprovecharon para exponer sus propias experiencias negativas, formando una ola de acusaciones que barría completamente su reputación. El público, que antes consumía los escándalos como entretenimiento, pasó a verlo como una amenaza real. Y cuando las imágenes del incidente finalmente llegaron a manos de las autoridades, la decisión fue rápida, orden de arresto expedida. A partir de ahí, Fofo entró en el punto de no retorno. Su caída ya no dependía más de la opinión pública, haters o rivales. Ahora era la ley, fría e implacable, la que dictaba su destino, y nada podría salvarlo de la tormenta que él mismo provocó. El momento en que Fofo Márquez finalmente fue detenido marcó un divisor brutal en la percepción pública sobre él. Hasta entonces, muchos creían que su arrogancia era solo parte de un personaje exagerado, una especie de provocador digital que vivía de polémicas baratas. Pero la imagen del esposado, rodeado por policías que no mostraban la mínima tolerancia, reveló un escenario mucho más sombrío de lo que cualquier vídeo viral podría sugerir. Según fuentes cercanas al proceso, Fofo no reaccionó con la habitual burla. Por el contrario, entró en pánico, temblaba visiblemente y repetía frases inconexas como si todavía intentara convencerse a sí mismo de que aquello no estaba sucediendo. El impacto de ver a Intocable finalmente tocado por la ley hizo que incluso sus seguidores más fieles comenzaran a dudar de todo lo que creían saber sobre él. Los primeros días en prisión fueron aún más devastadores. Sin privilegios, sin equipo, sin cámaras para manipular la narrativa, Fofo se vio completamente expuesto a una realidad que jamás imaginó enfrentar.
Informes internos indican que tuvo dificultades extremas de adaptación. Rechazaba comida, pasaba horas apoyada en la pared de la celda y apenas respondía cuando los agentes intentaban hablar con él. Para quien vivía de la puesta en escena, la caída repentina lo dejó en un estado psicológico frágil y casi irreconocible. Detenidos que presenciaron sus primeros días dicen que lloraba en voz baja, aparentemente incapaz de lidiar con la falta de control sobre el ambiente. Al mismo tiempo, afuera, su imagen estaba siendo destruida de forma irreversible. Los medios de comunicación revisaban cada detalle de su vida, desde antiguos informes policiales hasta relatos de personas que convivían con él antes de la fama. Exnovias aparecieron trayendo historias que incluían manipulación emocional, actitudes agresivas y episodios de humillación que él se encargaba de mantener ocultos. Ex amigos contaban sobre situaciones de abuso verbal, exigencias absurdas y un comportamiento tan narcisista que imposibilitaba cualquier convivencia saludable. Y, quizás el golpe más duro, incluso miembros de su propia familia comenzaron a manifestarse, algunos pidiendo que el público no los asociara con lo que él se había convertido. El deterioro de su imagen fue tan rápido que páginas que antes lucraban divulgando su contenido comenzaron a borrar vídeos antiguos para evitar la asociación. Marcas que ya habían trabajado con él emitieron comunicados públicos afirmando que desconocían el lado oscuro de Fofo, intentando desesperadamente desvincularse de cualquier conexión. El que antes era un influencer ruidoso se transformó, en cuestión de días, en el ejemplo más citado de cómo Internet es capaz de levantar y destruir a alguien con la misma velocidad. Dentro de la prisión, su situación solo empeoraba. Sin la protección típica que las celebridades a veces reciben, Fofo enfrentaba miradas desconfiadas, tensión constante y un ambiente donde su fama no significaba nada. O peor aún, significaba riesgo. Guardias reportaban que él demostraba miedo incluso en interacciones simples, como caminar hasta el patio. En varias ocasiones pidió no salir de la celda, alegando sentir que algo iba a suceder. Su comportamiento paranoico crecía cada día, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que aquel era el único lugar donde no podía manipular a nadie. La ruina pública y emocional de Fofo Márquez no fue súbita, pero el impacto fue devastador. Su imagen, antes sostenida por escándalos, ahora estaba ligada a un crimen concreto, registrado y comprobado. Y, por primera vez, el personaje que creó no tenía cómo salvarlo. Todo lo que quedaba era el silencio frío de las paredes de la prisión, y la conciencia de que todo el imperio de caos que construyó se había vuelto contra él con máxima fuerza. Con el paso de las semanas, Fofo Márquez dejó de ser novedad dentro de la prisión y pasó a convertirse en parte silenciosa de un ambiente que parecía aplastarlo por dentro. A diferencia de lo que mostraba al público, la realidad de su rutina estaba marcada por el aislamiento, la vigilancia constante y un miedo que se transformaba lentamente en resignación. Guardias afirmaban, en secreto, que Fofo intentaba mantener una postura neutra, casi invisible, pero su mirada denunciaba el colapso emocional que intentaba esconder. Ya no había cámaras, no había público, no había seguidores, solo él y el eco de las decisiones que lo trajeron hasta allí. Con el tiempo, comenzaron a surgir relatos curiosos. Fofo estaría hablando más con psicólogos de la institución de lo que imaginaba admitir. En algunas sesiones, según empleados que escuchaban fragmentos por los pasillos, él hablaba sobre una infancia marcada por presiones constantes, sobre la necesidad enfermiza de ser notado y sobre la sensación de estar siempre luchando contra una versión de sí mismo que lo perseguía como una sombra. Admitía, por primera vez, que muchas de sus actitudes más escandalosas no eran fruto de valentía, sino de desesperación. Decía que temía ser olvidado, temía ser común, temía desaparecer del mundo sin dejar marca, y eso lo llevó a traspasar límites que ahora lo aprisionaban de forma literal. Otro detalle que pocos conocieron fue el impacto emocional causado por las cartas que le llegaban. La mayor parte contenía insultos fuertes, deseos de castigo e incluso amenazas veladas, lo que lo dejaba en estado de shock. Pero también había mensajes de personas que decían entender su colapso, fans que creían que estaba viviendo una injusticia y que juraban seguir apoyándolo desde afuera. Estos mensajes creaban una mezcla peligrosa en la mente de Fofo. Al mismo tiempo que lo destruían, alimentaban la ilusión de que aún le quedaba algún poder o influencia que podría recuperar un día. Esta dualidad emocional lo dejaba completamente inestable. Durante ese periodo, surgieron rumores internos de que Fofo había sido transferido temporalmente a otra ala por razones de seguridad. Nadie sabía con certeza lo que sucedió, pero se especulaba que había discutido con un detenido más influyente o que había tenido un ataque de pánico tan intenso que necesitó ser retirado apresuradamente. Las informaciones eran contradictorias, pero todas tenían algo en común.
mostraban que Fofo ya no tenía control ni siquiera sobre su propio comportamiento. Algunos agentes penitenciarios comentaban que parecía oscilar entre largos periodos de silencio absoluto y explosiones repentinas de llanto, como si luchara contra una avalancha interna que finalmente lo había alcanzado. Lo que más intrigaba a quienes convivían con él eran las conversaciones susurradas durante la madrugada. De vez en cuando, alguien relataba escuchar a Fofo hablando solo, revisitando peleas antiguas, mencionando nombres que lo traicionaron, recordando episodios que marcaron su caída. Era como si estuviera intentando reorganizar mentalmente los pedazos de una vida que ahora tenía poco sentido. Según relatos, repetía frases como «esto no tenía que pasar así» o «nadie sabe lo que realmente pasó», indicando que todavía cargaba secretos que jamás salieron a la luz. En el fondo, Fofo parecía finalmente percibir que la prisión no era solo consecuencia, sino un espejo. Ahí dentro, se vio forzado a encarar lo que siempre intentó esconder: la vulnerabilidad, la inseguridad y el vacío emocional enmascarado por la arrogancia. Su transformación no era visible para el público, porque ya no había escenario. Pero para quien lo observaba diariamente, el cambio era evidente y perturbador. El Fofo explosivo y provocador estaba desapareciendo, dando lugar a alguien silencioso, quebrado, tal vez por primera vez, consciente de su propia destrucción. La trayectoria de Fofo Márquez es una de esas historias que dejan marcas profundas, no solo por la gravedad de los acontecimientos, sino por la intensidad con que cada capítulo expuso lo peor y lo más frágil de una personalidad construida sobre excesos, impulsos y una búsqueda desesperada de validación. Su final no fue solo consecuencia de errores acumulados, fue resultado inevitable de una vida vivida como un espectáculo continuo, donde el escenario se derrumbó antes de que se diera cuenta de que ya no había más público aplaudiendo. El hombre que un día creyó ser intocable terminó encarando su propia ruina sin filtros, sin máscaras y sin las defensas que lo acompañaron durante años. Y es precisamente por eso que su historia sirve como alerta. El precio de la arrogancia es siempre más alto de lo que parece, y el Internet, que usó como arma, terminó siendo el tribunal más implacable de todos. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Esto ayuda muchísimo a YouTube a entender que nuestro trabajo merece ser entregado a más personas. Tu suscripción es esencial para que podamos seguir trayendo historias profundas, duras y llenas de revelaciones, como esta que acabas de ver. Y comenta aquí abajo, ¿qué pensaste del final de Fofo Márquez? ¿Crees que se lo merecía todo? ¿O hay algo en esta historia que aún necesita ser contado? Tu opinión marca la diferencia y ayuda a mantener viva esta comunidad. Y antes de irte, echa un vistazo al vídeo que está apareciendo ahora en tu pantalla. En serio, es aún más interesante, más intenso y más apasionante que este. Haz clic y continúa con nosotros, porque no querrás perderte el próximo capítulo de estas historias que el mundo intenta ocultar.